El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos al Rumor de la Discordia. Hoy lunes 4 de diciembre del 2023. Pepe Toral, ando medio trabado. ¿Todo bien? ¿Será el frío decembrino? ¿Será que se nos va acabando el año? ¿Se nos están acercando las vacaciones? También se acaba el semestre, muchos trabajos que entregar. Se congelan las neuronas. Y bueno. Pero bueno, ya llega diciembre, el fin de año y se te acabó la fiesta, Pepe Toral. Ni modo, así es. Se acabó la fila, estuvo bastante bien. Este año interesante, con muchas cositas por ahí. Eventos, charlas. Salió todo muy bien. Ya nos contarás cómo te fue en este evento que estuviste, ¿no? Pues bastante bien, ahí lo pueden ver en Facebook. Digo, se atrasó un montón por los vuelos de Ina Afinogenova, esta periodista rusa que está viviendo en España. Se le retrasó el vuelo y bueno, pues ahí le agradecimos el esfuerzo, porque después de un viaje ahí de más de 12 horas, llegar directo a hablar no está sencillo, ¿no? Pero bueno, sale bien. No. Ya te escuchas cansado. Vamos a empezar con las notas para que podamos salir a tiempo con todo esto. Recordamos, Pepe, que el líder indígena Higinio Trinidad de la Cruz, opositor a la tala clandestina y a la extracción minera de las empresas ArcelorMittal y Ternium que llevan a cabo ahí en la Sierra de Manantlán, pues fue asesinado tras acudir a una reunión con el presidente municipal Jesús Delgado Camberos en Cuautitlán de García Barragán. Pues esta nota, Pepe, sobre todo resalta porque ahora sabemos que fue precisamente el presidente municipal Jesús Delgado Camberos quien cita a Higinio Trinidad de la Cruz ahí a la presidencia municipal, de donde pues ya no va a salir. Bueno, no saldrá, digamos, creen que se le ve salir como por la parte de trasera de la presidencia municipal, pero digamos es el último espacio al que él entra por su propia voluntad. Después es desaparecido y más tarde se encuentra su cuerpo pues sin vida, Pepe. Es lo que se ha estado también publicando, y hubo varios eventos ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para llamar la atención pues sobre este asesinato y las implicaciones para la comunidad, ¿no? Sí, hubo un memorial la tarde del domingo para recordar pues a él y a otras víctimas de la violencia de, digamos, pues sí, personajes que han sido asesinados, amenazados, agredidos, tanto de esta comunidad indígena de Ayotitlán, de defensores de la Sierra de Manantlán, ahí en los límites de Jalisco, sobre todo Jalisco, pero ya cerca de Colima, y también pues otras personas defensoras de derechos humanos del territorio que han sido privadas de la vida o desaparecidas justo por sus actividades. También hubo una rueda de prensa donde se actualizaron datos por ahí. Organizaciones como IMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y SIKINI, que es esta organización de, digamos, defensa de derechos humanos desde lo legal, que venía acompañando justamente a Higinio y a la comunidad indígena de Ayotitlán desde hace muchos años en la lucha que tienen contra mineras en esta zona. Y bueno, pues una de las principales exigencias es que se investigue al alcalde de Cuautitlán de García Barragán. Por ahí le dio una entrevista a TV Azteca y de forma muy escueta nada más dice pues que lamentaba, ¿no?, el asesinato, pero no respondiendo a estos señalamientos de que justamente fue una cita que hizo el alcalde mesista de Cuautitlán lo que hizo que Higinio Trinidad fuera a la presidencia municipal, entrara a la alcaldía y ya no saliera con sus familiares, como bien señalas, ya no saliera por su propia voluntad. Lo que se dice, de acuerdo con testimonios que ha compartido esta organización SIKINI, es que pues lo sacaron por la puerta de atrás, y es hasta el otro día, hasta el sábado, cuando ya lo localizan sin vida con una herida de arma de fuego. Y pues ahí sigue el alcalde, aparentemente todo normal, la policía municipal también. Algo de lo que pues exigen estas organizaciones defensoras es que
pues así como ocurrió en Teocaltiche, en Encarnación de Díaz recientemente, pero con muchas otras policías municipales, en donde se presume que hay elementos que podrían estar coludidos con el crimen, pues que también se pudiera desarmar esta policía municipal. Bueno, no confían tampoco en la policía estatal, tienen temor habitantes de que también pueda estar coludido los elementos de la policía estatal que trabajan en esa zona. Lo que piden es que sea pues a nivel federal, Ejército, Guardia Nacional, quien tome el control de la seguridad pública en el municipio, justo porque se presume que además del alcalde, a quien pues hasta donde sabemos no se le está investigando, pues la policía municipal pues se señala probablemente de ser parte de esta desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Higinio Trinidad del Toro. Entonces, bueno, importante estos señalamientos y que se investigue, ¿no? Más allá de lo que realmente ocurre, lo que pueda revelar la investigación en torno a este asesinato, pues sospechas hay, ¿no? De simplemente, pues, por haber sido el último lugar en donde se le vio con vida, la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, pues ya era suficiente para esta investigación, hasta donde sabemos, pues no ha hecho algo al respecto a la fiscalía. También importante un trabajo de Analí Nuño en Quinto Elemento, A dónde van los desaparecidos, y Mongabay, publica en estos tres distintos medios un trabajo interesante en donde apenas en octubre, integrantes de el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, del cual era parte Higinio, es decir, ya había todo un mecanismo que le estaba dando protección a él y otras 20 personas desde el año 2021, cuando asesinaron a Isaac Santos, un integrante también de la comunidad indígena. Se les da la protección y se estaba reevaluando la situación. Inclusive había personas que no estaban en el mecanismo que pedían ingresar, y bueno, está claro que el mecanismo no sirvió para pues garantizarle la vida a Higinio. Entre las medidas, por ejemplo, en esa zona no hay cobertura telefónica, entonces tenían teléfonos satelitales que les dio el mecanismo, también estos botones de pánico para tener contacto inmediato con autoridades en caso de algún riesgo. Nos comentan que también cámaras de vigilancia se habían instalado en la casa de Higinio y que tenían 2 meses sin funcionar. No había sido atendido ese tema. Propio personal del mecanismo entrevistado por Analí, pues reconoció que incluso para estos trabajadores del gobierno federal del mecanismo era un riesgo desplazarse hasta estas comunidades que, como están en la Sierra de Manantlán, pues bueno, es bastante, digamos, accidentado el terreno para llegar, además pues de que hay pues muchos que les llaman halcones, ¿no? Que son estos vigilantes que están informando a grupos del crimen organizado quién entra, quién sale, cuando llega alguien de fuera y demás, y también pobladores que refieren que justo al desplazarse entre pueblos es cuando se les ha desaparecido o hecho amenazas. Se sentían desconfiados de acudir a esta reunión con el mecanismo. Fue en octubre y pues bueno, a finales de noviembre asesinan a Higinio. Ya hay más personas desplazadas que se han tenido que ir de sus comunidades justo a raíz de que es asesinado pues uno de los líderes más visibles de esta oposición a la operación de la minería. Y bueno, en el mes de abril esta comunidad indígena va a tener elección para renovar el comisariado ejidal, que es, digamos, como el órgano de gobierno colectivo para determinar el uso de las tierras y demás, y es justo a través del ejido con el cual se negocia con las mineras si se acepta o no su operación y demás. Y bueno, Higinio era uno de los principales candidatos, por así decirlo, aspirantes a ocupar la presidencia de este ejido, y pues él desde hace años, junto con el fallecido Isaac Santos, también desapareció en 2012 Celedonio Monroy, son algunos de los líderes comunitarios que abiertamente pues están en contra de la operación de la minería, y pues bueno, se presume que justamente por eso es que recibía tantas amenazas y finalmente pues fue asesinado Higinio. Queda todavía
pues mucha información pendiente, que las autoridades Ujú. actúen. A mí me parece increíble que pues no hayan actuado ya, ¿no? Que frente a una situación así, una persona tan visible que era protegida por el mecanismo, pues el gobierno federal no haya actuado ya, no se hubiera intervenido a la policía que presuntamente participó en la desaparición y probablemente también en el asesinato de Higinio. Y bueno, esta cita que hace el alcalde Jesús Delgado Camberos. Entonces, bueno, es una situación verdaderamente preocupante, la inacción de parte de las autoridades, y pues ahí está, tenemos que darle seguimiento a este tema. Es un problema que tiene muchos años, hay intereses muy, muy fuertes. Decíamos en la semana pasada, Ángel, prácticamente la tercera parte del hierro que se consume en el país sale de esta mina, Peña Ujú. Colorada. Entonces, muchísimo, digamos, el interés económico, además de que, pues, está por ahí la operación de minas ilegales en la zona de parte de grupos del crimen organizado. Entonces, pues, bueno, muchos intereses por ahí revueltos. Y el próximo año, además de la elección para renovar el comisariado ejidal de esta comunidad de Ayotitlán, pues también son las elecciones y Jesús Delgado Camberos busca reelegirse Mm. por parte del Movimiento Ciudadano. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses y el próximo año en torno a esta situación y ojalá que siga la atención pública, las exigencias, por ejemplo, la ONU también se ha pronunciado al respecto de este tema para Sí. que pues se frene la violencia de entrada, que las personas que han sido desplazadas por la violencia puedan volver a sus comunidades, que se garantice seguridad para que se pueda dar la renovación de la asamblea del comisariado ejidal. Bueno, finalmente a ver qué ocurre con la presidencia municipal, porque pues este alcalde de Movimiento Ciudadano, pues pesan sobre él señalamientos bastante graves como para reelegirse, pero bueno, ya veremos finalmente en qué termina la situación. Claro. Pepe, cambiando un poco de tema, pero también siguiendo la misma línea, pues la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno estadounidense sancionó a 13 empresas y a 3 personas, a 3 particulares por el delito de fraude vinculado a tiempos compartidos, estos tiempos compartidos apócrifos que han venido siendo vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Las personas son Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Gabriela del Villar Contreras y Manuel Alejandro Faubert Cadena. Ya no, las empresas por ahí las podríamos compartir también en redes sociales en las notas que estuvieron dando seguimiento de esta información. El Departamento del Tesoro ha sancionado hasta el momento a 10 personas y a 40 empresas este año, mexicanas, la mayoría de todas estas establecidas en Puerto Vallarta, justamente, Pepe. Sí, hay que recordar que pues este tipo de fraudes eh, ya tienen tiempo, ha habido pues muchísimas personas afectadas, sobre todo de la tercera edad allá en Estados Unidos, que caen en este tipo de fraudes y también se habló en algún momento, no hay muchas pruebas al respecto, pero se habló que probablemente estos jóvenes que trabajaban en un call center y que pues lamentablemente fueron desaparecidos y posteriormente asesinados acá en Zapopan, justamente pues ellos hacían su trabajo en inglés y digamos hacían este tipo venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta sin saber realmente que lo que estaban haciendo pues eran fraudes y ya hace tiempo que el Departamento del Tesoro a inicios de año había sancionado a otras personas y había señalado, había advertido este tipo de pues de fraudes que estarían ligados justo con grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, no es algo improvisado, no es, digamos, o este tipo de fraudes que luego ocurren desde cárceles, sino pues parte de todo este mecanismo pues de crimen transnacional que en el que se han convertido algunos grupos de crimen organizado como el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, bueno, pues ahí está esa información de las sanciones y así como está trabajando el gobierno de Estados Unidos, pues esperemos ver Ujú. también acciones a nivel local, ¿no? No nada más reacción cuando ocurren este tipo de tragedias como la de estos jóvenes del call center. Sí, ojalá sí trabajaran también las autoridades mexicanas y todo esto también, Pepe, pues relacionado con la crisis de personas desaparecidas y
todos los asesinatos que estamos viviendo. La semana pasada hablábamos de estos 8 puntos hallados en la colonia Brisas de la Primavera en Zapopan, donde hasta el momento habían sido hallados esos 8 puntos. Esta semana nos enteramos que, bueno, el número asciende a 10 fosas clandestinas, de donde se han extraído 115 bolsas con restos humanos. El colectivo Luz de Esperanza pues mantiene ahí un monitoreo y vigilancia activas de manera permanente, pues 10 puntos por lo menos, Pepe, hasta ahora, y 115 bolsas con restos humanos ahí en Brisas de la Primavera. Sí, ya prácticamente 10 fosas, las que se localizan en este punto. Son cifras pavorosas realmente, que se esté siguiendo con esta forma de operar del crimen, que pues en algunas zonas en donde buscan, según sus intereses, que se llama la atención sobre la violencia, pues lo hemos visto a lo largo de los años desde que empezó esa llamada guerra contra el narco, supuesta en la presidencia de Calderón para acá. Hemos visto y han circulado a nivel internacional imágenes pavorosas de personas colgadas, ¿no? Que se exhibe la violencia, y por otro lado en donde se busca que no sea pues visible esa violencia, ocurren este tipo de desapariciones, y que incluso pues luego se seccionan los cuerpos de las víctimas, muchas veces después de pues ser asesinadas de una tortura, ¿no? O sea, se les desaparece, se les somete a una violencia brutal, luego se les asesina, sus cuerpos se seccionan, a veces se utiliza ácido, a veces los queman y luego los entierran en estas fosas, lo que hace dificilísimo pues el proceso de identificación, además de que las autoridades pues muchas veces no están preparadas ni se cuenta con los recursos financieros y el personal suficiente para identificar estos miles de cuerpos, que además están, pues, insistir, seccionados, a veces en una fosa una parte, en otra fosa otra, hace muy difícil la identificación, y también eso genera que muchas veces las cifras de homicidios en ciertas zonas, pues no reflejen el nivel de violencia real que ocurre, porque muchas de estas desapariciones no se reportan, y muchas de las que se reportan, pues lamentablemente las víctimas ya fueron asesinadas, están ocultas en todas estas fosas. Y bueno, Zapopan y esta zona ahí de la Primavera que han dado seguimiento a los colectivos es uno de esos ejemplos en donde la violencia es permanente, la gente se da cuenta, pero no llega al nivel de escándalo real, ¿no? Del nivel de violencia, justo por esta forma de operar en donde se oculta a las víctimas, y cuántas fosas más faltan y qué tiene que ocurrir para que estas violencia, este nivel de brutalidad, pues genere un cambio social y llegue pues a ser atendido con el nivel que requiere. Zapopan, Tlajomulco se están colocando ya como uno de los municipios con más número de personas localizadas en este tipo de fosas, y pareciera que no son, ¿no? O focos de violencia que realmente nos damos cuenta meses después o incluso años, porque hay víctimas que han sido encontradas, digamos, los restos en estas fosas, víctimas que estaban desaparecidas desde hace años, y digamos que esta operación criminal brutal, estas operaciones de exterminio hacen que no sea tan visible la violencia como en la realidad sí lo es, y pues cuántos otros lugares, en cuántos otros municipios puede estar ocurriendo también esta situación y todavía no se localizan esas fosas clandestinas y esas personas desaparecidas y víctimas de pues homicidios brutales. Durante la FIL, Marcela Turati, una gran periodista del norte del país, publicó un libro en torno a San Fernando, Tamaulipas, y pues nos explicaba cómo esta brutalidad, donde hubo una masacre de migrantes de 72 personas, y eso llevó a descubrir que en realidad había toda esta maquinaria de desaparición y muerte que implicaba a cientos de víctimas y no solo estas personas migrantes, cómo se repetía en muchos otros puntos, y cuando vio el caso de aquí de Lagos de Moreno, de estos 5 jóvenes desaparecidos, dijo, es lo mismo, ¿no? O sea, pueden ser otros grupos del crimen organizado, puede ser otra
zona totalmente distinta del país, pero los procedimientos son similares, las víctimas que son jóvenes, el que esté relacionado muchas veces las desapariciones con este reclutamiento forzado y los niveles de violencia, ¿no? Brutal. Ella pues contaba que en el caso de San Fernando, Tamaulipas, se había localizado un marro literalmente con el cual se asesinaba a las víctimas, o sea, con una violencia brutal, y que muchas veces al conocer las investigaciones de hallazgos en otras fosas como las que se encuentran en Jalisco o víctimas como las que se han localizado en los Altos de Jalisco, allí en Lagos de Moreno, pues probablemente también estas recientes de Zapopan, pues se repite, ¿no? Ese mismo patrón y es de una gravedad y unas dimensiones colosales. Y no se está hablando de eso en las discusiones políticas, ¿no? En todo lo que se viene para las elecciones del próximo año, son temas de los que poco realmente se habla y que tendrá que ser algo que estemos discutiendo públicamente. Sí, difícilmente esos temas van a ser tocados por los candidatos ahora en este proceso electoral. Para las personas que quieran también saber un poquito más o seguir este tipo de el tema de la desaparición, ¿no? Por ahí tenemos este capítulo con Camilo Vicente Ovalle que se lo recomendamos, la desaparición como violencia política, donde Camilo pues hace un breve recuento de la historia de los procesos de desaparición en nuestro país y también pues obviamente leer su trabajo en mucho más detalle. Es una gran recomendación. Pepe, vamos a seguir con los temas de la semana. También, de acuerdo a las declaraciones del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo del CEPAD y del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así de largo está el nombre, el presupuesto aprobado para las tareas de búsqueda pues no aumenta en relación con el resto del presupuesto. A ver si por aquí nos puedes ayudar a explicarnos un poquito más, porque a pesar de que el presupuesto para el 2024 será de casi 696 millones de pesos, lo que significa un aumento del 19% con respecto al aprobado para este año, es decir, para el 2023, pues por ahí la queja es que el presupuesto no aumenta en relación con el resto del presupuesto. Y por otro lado, también dicen que solo 3 de las 12 instituciones incluidas en este eje presupuestal, es decir, hay 12 instituciones a las que se les repartirán los 696 millones y solo 3 de ellas pues aumentan, tienen un aumento real en el presupuesto, es decir, un aumento por encima de la inflación, y están estas 3 ligadas con el enfoque policial y ministerial. Se deja fuera, es decir, todas las otras instituciones se dejan fuera lo que tiene que ver con las tareas de atención integral a las víctimas y a la prevención pues del delito, la prevención de este tema de las desapariciones, Pepe. Sí, muchas veces cuando se hace el presupuesto, digamos que en automático a todas las partidas le dan solo como un aumento de la inflación. A veces esa inflación, bueno, en los últimos años, prácticamente en todos los años, la inflación que se calcula para el presupuesto es menor de la que realmente termina calculando el INEGI. A veces es hasta de la mitad, ¿no? Es decir, el dinero pues va teniendo un valor menor al de años anteriores por el fenómeno de la inflación, pero se calcula muy abajo y cuando no le ponen atención a estos temas delicados, pues simplemente solo le dan el aumento inflacionario y tan, lo que en los hechos significa, pues en realidad bajarle el recurso a estas partidas, justo por el tema de que es menor a la inflación el incremento y que pues es un tema que va creciendo, ¿no? Ahí se ven pues que las prioridades no concuerdan en el discurso con la realidad, en el presupuesto, y justo del nivel de violencia del que estamos hablando, del rezago que hay muy fuerte de la identificación de personas, del aumento de las desapariciones, pues lo que se esperaría es lo contrario, que no solo se estén dando pues el copia y pega de las partidas con el automático aumento inflacionario, sino poner atención detallada en cada uno de los programas presupuestales que están relacionados con la desaparición, con la identificación de personas y con la prevención del delito de desaparición. Y pues lo que están señalando desde el CEPAD y desde el Sistema Estatal de Búsquedas, este Consejo
coordinador, digamos, la voz ciudadana del sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas, pues es muy importante. Es apenas el proyecto de presupuesto. Ojalá que en la discusión que se dará en los próximos días en el Congreso se escuche a las familias, se escuchen los señalamientos y pues se busque. O sea, siempre no hay dinero que alcance, ¿no? Pero por eso hay que priorizarlo y creo que pues de aquí al 15 de diciembre, que es cuando el Congreso deberá aprobar ya el presupuesto del próximo año, pues se pueden encontrar economías en ciertas cosas. De hecho, la ley ya lo marca. La ley ya marca, pues, que en caso de necesidades, las partidas que se deben comenzar a recortar, por ejemplo, lo que tiene que ver con publicidad oficial, ¿no? Con propaganda, esto que, pues, en lo que se invierten cientos de millones de pesos por parte del gobierno del estado, para hacer videos, para hacer publicaciones en redes sociales, que muchas veces son de mensajes importantes que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación y que también tendrían que ver con el tema del problema de las desapariciones de personas, pero muchos otros pues es pues propagandístico en el fondo y se podrían recortar ahí recursos para destinarlos acá. También pues muchos gastos o programas que no estén dando resultados y que pues obviamente pueden ser de temas importantes, pero pues las prioridades están acá. Este es, pues a nuestro parecer y de muchas otras organizaciones, ese es el principal problema social que está enfrentando Jalisco y México, el de la violencia y la violencia que tiene que ver con la violencia homicida, la desaparición de personas, ¿no? Entonces ahí tendría que estar enfocada la prioridad del presupuesto. Ojalá que se atiendan los señalamientos, que no solo sea la planadora en naranja, en Movimiento Ciudadano, la que decida pues aprobar el proyecto de presupuesto tal cual como lo envía el Ejecutivo, el gobernador, sino pues que se pongan a trabajar, ¿no? Se pongan a sacar números y hacer los ajustes necesarios para que todos estos programas preventivos, pero también lo que tiene que ver con la atención ya directa de la identificación de personas. Se ha tardado muchísimos años, por ejemplo, el Centro de Identificación Humana en tener sus instalaciones propias. Están trabajando sin unas instalaciones, digamos, físicas desde hace ya mucho tiempo. Se decía que para finales de este año y inicios del próximo ya se podría estar inaugurando este espacio. Entonces, bueno, pues ahí tendría que estarse viendo el incremento y no simplemente pues aumentitos por arriba de la inflación o incluso pues por abajo. Pepe, y cambiando un poco de tema, vamos a pasar a hablar de Zapopan, donde fueron detenidos los planes parciales para los distritos de Los Robles y el Mixtiquil gracias a la suspensión provisional otorgada por un juez. ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Zapopan con estos planes parciales y qué significa esta suspensión provisional? ¿Qué seguiría en este proceso, digamos, de detención de estos planes parciales? Pues lo que pasa es que en automático, en 2 distritos, que son los que están pegados al bosque del Nixtiquil, el distrito 12, que es así se llama, Nixtiquil, que abarca gran parte del área natural protegida del bosque, y Los Robles, que está ahí pegadito, esos dos, digamos, los nuevos planes parciales quedan fuera, aplican legalmente los anteriores, que son de hace más de 10 años, son de 2012, y digamos esta actualización que hizo el ayuntamiento de Zapopan queda suspendida, no se puede aplicar en esos 2 distritos. Es uno de los recursos que pusieron vecinos. Este es meramente de habitantes de la zona, del fraccionamiento Los Guayabos, que ese sí está pegadito, inclusive hay partes que ya de ese fraccionamiento están dentro del área natural protegida. Es un fraccionamiento pues que se promovió en su momento hace ya varios años como un fraccionamiento ecológico y bueno, tienen algunas cosas interesantes, pero finalmente pues es un fraccionamiento y es gente viviendo en el bosque y obviamente genera afectaciones al ecosistema. Muchos de los habitantes de este fraccionamiento pues están ahora conscientes, ¿no? De pues que haberse ido a vivir ahí no fue lo mejor para el bosque y muchas veces pues están peleando el que nuevos fraccionamientos se sigan creando en la zona. También Cañadas de San Lorenzo y Altavista son
habitantes de estas tres zonas, ¿no? Tres fraccionamientos que en su momento llegaron a invadir el bosque y pues que ahora están peleando que no lleguen más, ¿no? Que no se expandan este tipo de fraccionamientos. Ponen el amparo ante un juez federal y el juez federal les concede la suspensión. ¿Qué quiere decir? Solo con lo que argumentan los habitantes, el juez dice, ¿sabes qué? Hay razón en su lógica en cuanto a que estos cambios en los planes parciales podrían generar una afectación al bosque y por tanto se suspenden y convoca a la audiencia el próximo 5 de diciembre. Allí el ayuntamiento de Zapopan pues se va a defender, va a decir que sus planes parciales de entrada los hicieron bien y van a intentar defender frente al juez y el juez determinará si se echa definitivamente para abajo o si pues se aplican estos nuevos planes parciales de desarrollo urbano. Hay que recordar por ahí pues este pequeñísimo detalle de que una de las constructoras más interesadas en construir ahí en el bosque y que se ve beneficiada con cambios de uso de suelo en esta actualización de los planes parciales es esta inmobiliaria Tierra y Armonía, de la que ya hemos hablado mucho, que está ligada con pues la familia del gobernador, es la familia Rejón Alfaro, los propietarios, pero en el caso de Zapopan, pues es esta misma empresa que está construyendo ahí el centro comercial y departamentos en un terreno público junto a Arcos de Zapopan y pues que además de que le paga por ahí de $500,000 al año al ex alcalde de Zapopan y aspirante a gobernador Pablo Lemos, pues ahora el alcalde interino, porque el alcalde electo, Juan José Frangés, se está buscando reelegirse, entonces está en precampañas y se retiró del cargo. Quien quedó en su lugar, Rodrigo Escoto Leal, fue el gerente legal de Tierra y Armonía por 6 años antes de estar en la iniciativa pública. Entonces, bueno, se va a ver muy complicado que el ayuntamiento se ponga del lado de los vecinos y del lado de la protección del bosque, pero ya veremos finalmente qué ocurre frente a este juez. Entre los cuestionamientos de los vecinos que también no nada más se fueron hacia los planes parciales de Zapopan, también cuestionan en este amparo el dictamen de congruencia, así se llama el documento que da el gobierno de Jalisco a los planes parciales según el Código Urbano. Una vez que ya está listo esta actualización de planes parciales, que rápidamente, pues básicamente los planes parciales definen en cada predio del municipio qué usos de suelo hay. Es decir, qué se puede y qué no se puede hacer. Y en esta actualización requiere que la Secretaría del Medio Ambiente valide y diga que hay congruencia entre los distintos planes, por ejemplo, ecológicos, territoriales, las áreas naturales protegidas, las distintas leyes de protección al ambiente. El gobierno de Jalisco tiene que validarlos. Es lo último que se requiere para que ya sean legales y comiencen a aplicarse. Y la Semadet se los dio. A pesar de que la propia Semadet detectó, por ejemplo, que había 6 zonas forestales que se habían visto afectadas por incendios y que el ayuntamiento de Zapopan le estaba cambiando el uso de suelo para permitir que se urbanizaran. Entonces, eso es irregular según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Un predio que se incendia, un predio boscoso, no puede tener un cambio de uso de suelo por lo menos en 20 años. Justo para evitar que personas lo quemen para luego fraccionarlo, y que el ayuntamiento de Zapopan está haciendo ese cambio. Lo que dice el ayuntamiento es que los propietarios de esos predios tenían ya derechos adquiridos para fraccionar, entonces pues que solamente estaban reconociendo los derechos que ya tenían estos fraccionadores. O sea, al final me vale si el bosque se incendió o no, si ahí hay bosque o no, van a poder urbanizar, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que se cuestiona. También aquí lo hablamos. Un montón de arroyos, de cauces naturales, de ríos que son afluentes del Río Blanco y que nacen muchos de ellos en el bosque, los borraron. En los anteriores planes parciales, los de 2012, estaban reconocidos tal cual en el mapita, así los bracitos azules, y ahí prohibido construir. Y para esta actualización simplemente los desaparecen y en automático pues ya la persona propietaria de esos predios, muchos de esos de Tierra y Armonía, pues ya pueden construir, ¿no? Entonces, bueno, pues ya los vecinos lo ven como un triunfo, pero pues apenas es un pasito en una lucha que puede durar mucho tiempo, porque es apenas un juez que recibe sus alegatos y dice, a ver,
si yo no lo suspendo y es verdad todo lo que me dicen los vecinos, se puede causar un daño irreversible al bosque, al ecosistema y por tanto también a la comunidad. Entonces lo suspendo y ya veremos a lo largo del juicio si tienen razón los vecinos. Si tienen razón, ya es una suspensión definitiva y esos planes no pueden ser aplicables. Si durante el juicio el juez dice, no, pues tiene razón el ayuntamiento y no hay afectación para el bosque, pues digamos que rechaza a los alegatos de los vecinos y se aplican esos planes parciales. Ya veremos qué pasa. Por lo menos 2 de los 12 distritos de Zapopan en este momento ya no tienen nuevos planes parciales y hay que recordar que hay otras organizaciones por ahí. Futuro está juntando firmas para impugnar todos, ¿no? En este caso estamos hablando de vecinos que viven alrededor del bosque y que tienen interés en que esa parte donde ellos viven se proteja el bosque, sí, ¿no? Pero hay, por ejemplo, Arcos de Guadalupe, que es casi el metropolitano, que también están pues molestos con los cambios y dijeron que también están juntando firmas para promover el amparo. Está el de Futuro a nivel general, ¿no? Todo el proceso de los planes parciales, que bueno, aquí también hemos hablado, ¿no? Que fue un proceso muy extraño porque se pusieron a consulta hace 6 años y se aprueban hasta ahora. Y lo que se aprobó no tiene nada que ver con lo que se sometió a consulta. Entonces, bueno, ahí está. Y pues aquí lo hablamos en su momento con la presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, María Elena Sánchez, y también con integrantes del Comité Salvabosque, que pues ojalá muchas personas de Zapopan se metan a revisarlos a detalle. En una de esas, junto a su casa, ya van a permitir una torre y a usted no le agrade, o haya un parque que no nos hemos dado cuenta la prensa o activistas, y en esa colonia hay un parque que pues ya ahora se le haya cambiado el uso de suelo a ser habitacional. En fin, pudo haber habido muchos cambios que no estamos detectando desde los medios o desde organizaciones, así como estos vecinos acá de la zona del Bosque del Mixteco en Arcos de Guadalupe, pues puede haber otras zonas que estén ocurriendo este tipo de situaciones y pues cualquier ciudadano que se organice puede promover este tipo de amparos para que la justicia federal pues te garantice el derecho a un medio ambiente sano o a que no te afecten, ¿no? Con una torre, con comercios, giros negros o este tipo de situaciones que podrían cambiar con los nuevos planes parciales. Entonces ya veremos finalmente qué pasa con este primera suspensión judicial de un proceso polémico. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pepe Toral. Lo que estábamos esperando, ahora sí, se nombró el nuevo titular de la Procuraduría Urbana, ¿no? Este personajazo que vendrá a salvaguardar todos estos tipo de arbitrariedades que ya vienes platicando. El nuevo procurador será Noé Ramos García, quien seguramente te trae muy buena espina porque fue regidor en Zapotlán el Grande y antes director del Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso de Jalisco. Si no notaron por ahí el sarcasmo de esto, pues claro, bueno, ya hay que hacerlo totalmente evidente con que fue apoyado por la bancada panista para hacerse de este cargo. ¿Qué se puede esperar, Pepe, de este Noé Ramos García? No sé si tú ya lo habías escuchado, si lo conocías, nuevo procurador urbano. No lo conozco, pues tiene más bien un perfil político, no parece tener conocimiento muy técnico. Pues él está anunciando, por ejemplo, que pues las oficinas de Prodeur están aquí muy cerca de la Minerva. Hasta la última vez que las visité, no sé si ya se hayan cambiado. Entonces él decía, pues hay que ir a los municipios, ¿no? La Procuraduría es del Estado, no solo del área metropolitana, y prácticamente se estaban viendo solo temas metropolitanos. Entonces hay que ir a los municipios, acercar la institución, ¿no? A la gente de las regiones. Eso me parece interesante. Ojalá que se aplique. Digo, viniendo él justo de la región sur, acá de Ciudad Guzmán, pues seguramente tiene interés por ahí en intervenir hacia su terruño, pero no nada más ahí, a todas las regiones del estado. Eso suena bien. El problema es pues que los procuradores previos, por ejemplo, el anterior, Carlos Romero, que buscó reelegirse y no lo aceptaron, era un académico muy formado, muy técnico, que sí sabía del tema, y pues aquí lo criticamos, ¿no? O sea, francamente, pues no dio resultados estos 4 años que estuvo en la Procuraduría. Antes pobre hombre, ya le van a sonar las orejas de tanto que lo mencionas y lo pues ni modo. O sea, él sabe que pues lo estimo en lo personal, que fue
pues mientras era académico era una persona a quien yo buscaba recurrentemente con temas de la ciudad y me consta que sabe del tema, pero bueno, muchas veces no está en manos de estos funcionarios lo que ocurre, sino pues son decisiones políticas más arriba, aunque en teoría un procurador debe ser pues independiente, pues bueno, muchas veces las decisiones de arriba, ¿no? Poderosas económicas, políticas, pues les rebasan. Seguramente por ahí estuvo el detalle con Carlos. Antes de Carlos estuvo Trino Padilla, Trinidad Padilla López, el rector del UDG, hermano del fallecido Raúl Padilla López, y pues bueno, era también, ¿no? Una ficha política más que técnica ahí al frente. Entonces, pues bueno, ya tuvimos un perfil político con Trino que no dio muy buenos resultados, uno muy sabedor, ¿no? Muy conocedor del tema, que tampoco dio muy buenos resultados. Entonces, pues yo creo que está justificada mi desesperanza en ese sentido. Ojalá que me sorprenda zapotlense y dé buen resultado. Por lo menos él viene del PAN, que el PAN ha estado pues aliado a Movimiento Ciudadano, pero no fue alguien que impulsó directamente Movimiento Ciudadano. Eso quizá le pueda dar un poco más de independencia y poderse meter con intereses de los gobiernos municipales y el gobierno estatal en turno, ¿no? Que pueda servir de contrapeso. Ojalá sea así y me sorprenda, pero pues la verdad no tengo mucho. No hay que tener mucha esperanza en este señor. No es Ramos García, ¿no? Así es, a ponerlo a prueba. A ponerlo a prueba. Pepe, y hablando de procuradores y de delitos ambientales, pues la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, abrió 521 procedimientos administrativos contra empresas y personas por violar leyes en materia ambiental, pero solo ha sancionado a 5. En una nota de Lauro Rodríguez para NTR, pues nos enteramos que en este micrositio que también acaba de abrir la PROEPA, pues se pueden revisar estos datos, pero lo que no se sabe son los montos económicos con los que se sancionan estos 5 casos, y además sabemos que de los 521 casos, pues solamente 15 fueron concluidos sin sanción y 104 no motivaron sanción alguna. 395 de los 521 permanecen abiertos. Pues hasta ahorita pocos resultados. Interesante también lo que detecta Lauro, que la mayoría de estos procedimientos tienen que ver con estar ubicadas las empresas a las que se les abrieron procedimientos o digamos los casos están alrededor del río Santiago. Creo que esa es una señal de que se está poniendo atención en algo que ya habíamos mencionado aquí. Y bueno, sobre todo los habitantes del Salto, de Juanacatlán, de Tonalá y de zonas alrededor del río Santiago, pues que no se estaba viendo a la autoridad haciendo inspecciones de todas las industrias y todos los fraccionamientos que están haciendo descargas de contaminantes al río. Esa creo que es una buena señal, el que se esté concentrando la actividad ahí. También 500, pues es un número que parece alto, considerando que hay miles de empresas y de fraccionamientos en esa zona, pero bueno, hasta ahorita los resultados son muy pocos. 5, pues son muy pocos, ¿no? La mayoría no han derivado en sanciones y uno espera que si haces una inspección es porque estás presumiendo, ¿no? Estás, digamos, con alguna sospecha, alguna queja de habitantes y demás. Entonces, bueno, pues ojalá que sí. En donde me parece que la Procuraduría Estatal ha tenido muchos resultados es lo que tiene que ver con granjas porcícolas. Esto sobre todo hacia la zona de los Altos, que es en donde se produce muchísimo de la carne que consumimos en el país, incluso, ¿no? Productos derivados de animales. En eso creo que ha habido muchas sanciones. Están bien, ¿no? Ojalá que haya más, no porque tengamos un particular desprecio por la carne de cerdo, sino con los contaminantes que se generan. Claro, también pues se recomienda que reduzcamos nuestros consumos de carne, no solo por salud, sino también por justo, ¿no? El impacto ambiental que genera la producción de alimentos de origen animal, pero sobre todo luego los desechos
que por ahorrarse unos pesos, los productores pues descargan a los ríos sin darse cuenta que se están afectando pues a sí mismos, a sus familias y a muchas otras personas, ¿no? Por sacar por ahí un poco más de lucro. Entonces ahí creo que la Procuraduría ha estado muy activa. Ojalá pues se meten en otros temas, en otras regiones y sobre todo pues que las investigaciones estén muy sólidas para aplicar sanciones y pues no sabemos públicamente de a cuánto son las sanciones, pero uno esperaría que sean suficientemente fuertes para disuadir a estas personas de seguir contaminando, porque pues si termina siendo una multita, pues hasta me sale mejor que me multes y seguir pues ahorrándome el dinero o explotando, por ejemplo, bancos de material, que es otro tema ahí que es muy pendiente, ¿no? Que empiezan a desmontar para sacar piedra de construcción, ¿no? A quitar bosques, a quitar selvas y demás, a generar ese tipo de actividades y de aquí a que la Proepa reacciona, pues ya se acabaron un cerro o ese tipo de situaciones son comunes y pues muchas veces actúa muy, muy lento la autoridad. Entonces, bueno, pues muy interesante esta nota de Lauro, también no nos da mucha esperanza que sea pues tan poquito el avance. Pepe, también en otro tema relacionado con el medio ambiente, el gobierno de Jalisco pretende convertir esta aeropista de Chalacatepec en un aeropuerto internacional, esto en el municipio de Tomatlán, en la Costa Alegre de Jalisco, ¿no? La llamada Costa Alegre. Para ello, pues, veamos quién sería el grupo aeroportuario al quien se le concesionaría esta obra, pero ¿qué piensas de esta propuesta de ampliar esta aeropista a un aeropuerto internacional? Híjole, por ahí estaba la nota muy escondida en un medio además cuadratín que no, digamos que no pasó, no trascendió la nota, ¿no? Fue como una notita ahí. Y curioso. Yo creo que es bien importante porque ahí en Chalacatepec está este megaproyecto turístico, la idea de construir ahí un desarrollo muy, muy grande y si eso se convierte en un aeropuerto internacional, lo que se va a detonar en la zona para gente que tiene propiedades allá, para empresarios y algunos habitantes, puede ser una buena noticia el hecho de que ya lleguen de nivel internacional turistas. La realidad es que en la Costa Alegre pues hay playas muy, muy bonitas y que pues hay poco turismo o muchas que están vírgenes como la de Chalacatepec. El problema es que muchas veces ese tipo de turismo masivo pues justo no tiene sostenibilidad. Creo que allí en Chalacatepec, desde que ese proyecto lo estuvo impulsando, viene de Emilio, lo continuó Aristóteles y ahora Movimiento Ciudadano también ha estado impulsándolo, pues justo es ese tipo de turismo que no es sostenible. Chalacatepec es una playa muy, muy bella, que es un santuario de las tortugas marinas. Tiene también unas dunas que son características de arena muy blanca y que tienen un valor muy importante. Y además hay sitios Ramsar que son humedales muy importantes para los huracanes, por ejemplo. Está probadísimo que la existencia de humedales pues ayudan mucho a contener la fuerza de la naturaleza y en las zonas en donde se destruyen los manglares, donde se destruyen humedales, pues justamente es como quitar una barrera natural que te va a ayudar, ¿no? Frente a este tipo de tormentas muy fuertes y pues bueno, tienen un valor muy, muy importante para los ecosistemas y creo que el desarrollar cientos de habitaciones y poner un aeropuerto internacional para que lleguen turistas extranjeros por montones, pues no es una buena noticia para el medio ambiente. Interesante a ver qué pasa ahí con el gobierno federal, porque finalmente lo que era esta aeropista de Chalacatepec, que era pues ricos que tienen su avioneta, podían solicitar forma de ahí aterrizar y de ahí irse a alguna de las playas realmente paradisíacas que pueden encontrarse en la zona. Y hacerlo un aeropuerto internacional pues cambia totalmente el panorama, a ver si el gobierno federal está de acuerdo, también a ver a quién le toca el negocito. Si el gobierno federal está de acuerdo, a ver si no se lo dan al ejército, ahora que le dan todo, pues ya veremos, ¿no? Es mucho especular a partir de una pequeña declaración del gobernador que por lo menos yo encontré en un solo medio,
en Cuadratín, pero hay que poner atención, estaba muy calladito ese proyecto de Chalacatepec, que también hubo despojos de tierras, por ahí hay ejidatarios que pues señalan, ¿no?, que hubo muchos fraudes y que se les despojaron de tierras sin pagarles para este desarrollo turístico que estaba frenado, por lo menos hace un par de años que yo estuve visitando Chalacatepec. Nada más estaba como con cuerdita y unos palos en el suelo, delimitadas algunos de los predios en donde se iba a construir el desarrollo, pero yo no vi más, ¿no? Pero bueno, la intención ahí está, tan ahí está, que el gobernador parece tiene mucho interés en irle llegando futuros huéspedes a este desarrollo turístico. El canto de las sirenas por ahí, el gobernador quizás moviendo las aguas con este tipo de declaraciones. Pepe, vamos a un tema en el que en el rumor le hemos dado seguimiento, el caso de Gabriela, quien recordemos denunció a su exmarido Francisco Javier, quien la amenazó apuntándola con una pistola a la cabeza y quien lamentablemente pues fue puesto en libertad cuando la jueza Sugi López Kim, sobrina de Roberto López Lara, cambió la tentativa de feminicidio con la que Gabriela denunció el caso por lesiones y maltrato, lo que significó de nuevo pues que Francisco Javier quedara en libertad. Gabriela ha denunciado a la jueza por cometer actos de corrupción, pues dice que López Kim habría recibido dinero del violentador. Tras estos señalamientos, el Consejo de la Judicatura abrió un procedimiento por presunta falta administrativa. Justo una semana, creo que nada más fue la que no le dimos seguimiento, Pepe, y sucedió esto. Cuéntanos más del caso de Gabriela. Sí, ella ya pone una queja ante el Consejo de la Judicatura, que hay que recordar es el órgano que administra al sistema judicial del Estado. Es el Supremo Tribunal de Justicia, digamos, en el sistema de justicia estatal, el máximo, ¿no? Son 34, si no mal recuerdo, magistrados los que conforman el Pleno del Supremo Tribunal, pero está el Consejo de la Judicatura, que lo preside el magistrado presidente, Daniel Espinosa, y tiene consejeros que no son magistrados, ¿no?, que están afuera. Y entre este Consejo de la Judicatura lo que hace es ir administrando tanto los recursos como el tema de la vigilancia. Entonces le toca al Consejo de la Judicatura iniciar las investigaciones de malas actuaciones de jueces, y por eso es que ante esta instancia se abre la carpeta de investigación contra la jueza. Ahí me dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gaby acudió ahí, y la comisión por sí misma, así está regulado, no puede intervenir en temas judiciales, pero pues sí puede acompañar a las víctimas y asesorarlas, y es lo que hizo, ¿no? O sea, la comisión la lleva ante el órgano correspondiente para poner esta queja, y bueno, ahí está. Decir que este mismo lunes va a presentarse otra queja de otra persona, a quien también esta jueza pues se presume que pues por corrupción o por falta de preparación, esta jueza liberó al agresor de la mujer, de la víctima. Esta Sugi López Kim está en un juzgado especializado en violencia contra las mujeres, pero se ha caracterizado desde hace años en hacer todo menos proteger a las mujeres con cualquier excusa mínima. Pues libera a los agresores, reduce las penas, cambia, como en el caso de Gaby, digamos, la tipificación, el delito que se persigue por uno que sea menos grave. Es reiterado, yo he publicado notas desde hace años en torno al desempeño de esta jueza. Bueno, recientemente una víctima escuchó en medios como en el propio Rumor y en otros medios donde ha salido el caso de Gaby, escuchó eso y dice, pues es lo mismo que a mí me pasó. Entonces se van a unir fuerzas, Gaby y esta otra persona, que esperemos ya a partir de lo que se denuncia este lunes, la próxima semana, darles más detalles de este caso. Pero bueno, es otro caso que es algo muy similar, ¿no? Mala actuación de esta jueza, Sugi López Kim, y que pues hay víctimas que lamentablemente en hechos anteriores ya han denunciado al Consejo de la Judicatura y no ha aplicado el caso. Lo que espera Gaby, esta nueva víctima y otras que pudieran irse sumando en el camino, porque ya es algo pues ya
bastante común aparentemente esta forma de operar de la jueza, pues esperan que juntas hagan suficiente presión social y pues le hagan ver al órgano que vigila la actuación de los jueces que no es algo aislado, que es algo sistemático el proceder de esta jueza y que finalmente pues si no se le va a sancionar, por lo menos removerla de un área tan delicada como es la violencia contra las mujeres, una jueza que todo lo contrario, ¿no? Violenta a las mujeres con sus decisiones. Entonces, bueno, vamos a tener que darle seguimiento a este caso y hasta las últimas consecuencias. Nomás recordarles, esta jueza no es por descalificarla en cuestiones de género, simplemente recordar que su llegada fue muy polémica porque ella está en las listas de jueces de reserva que no contaban con, digamos, los mínimos requeridos por ley, que dejó un defenestrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, dejó estas listas muy polémicas de donde se fueron sacando jueces y ella fue una de las beneficiadas. Además, siendo sobrina del exsecretario general de gobierno Roberto López Lara, el Chino López, que era, pues, digamos, el segundo en jerarquía durante la administración de Aristóteles Sandoval. Entonces, bueno, ha habido muchos señalamientos en torno a esta jueza que realmente fue por esto que le dicen coloquialmente cuotas y cuates, que llegó y no por su preparación, y ya estando en el cargo pues ya ha demostrado con muchos creces no ser una jueza preparada y capacitada, especialmente en el tema de protección de mujeres víctimas de la violencia. Pepe, pues muchísimas gracias, vamos a seguirle, que se nos acerca el fin del año y el fin del rumor. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Ángel. Y gracias a todas las personas que nos escuchan. Por ahí del jueves esperen otro episodio del rumor. Buena semana. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.